El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California dio a conocer que todavía queda mucho camino por recorrer en la impartición con perspectiva de género en el estado, toda vez que solo el 50% de los casos se está tomando en cuenta lo relacionado con la impartición de justicia precisamente con esa perspectiva. La impartición de justicia con perspectiva de género en Baja California todavía tiene mucho por mejorar, habiendo varias áreas en las que hay que trabajar para que haya una verdadera justicia para las mujeres. Yo creo que siendo objetivos, hablando de que manejamos materia civil, penal, familiar, laboral, que también es algo muy importante que se puede presentar, yo creo que estaríamos cerca del 50%, cerca. O sea, yo creo que nos falta tramo por recorrer. La labor incumbe a jueces, la Fiscalía General del Estado, Ministerios Públicos, Policía Municipal, para así trabajar en el proceso de construcción de una clara justicia con perspectiva de género, como en los casos de homicidios de mujeres, los cuales no son tipificados desde un principio como feminicidios. Obviamente, si desde un inicio no se lleva de esa manera con perspectiva, pues le tienen atadas las manos al juzgador, ¿no? Todo se tiene que trabajar desde la fiscalía y, como decía tu compañero anterior, es ahí donde tenemos que ir viendo y trabajando ahora sí que esta carpeta con perspectiva de género. Este último refirió que en este tema se tiene que dar un proceso continuo, con miras a que en un futuro se pueda hablar con toda certeza de una adecuada impartición de justicia para las mujeres. Lo que sí es un reto para el Poder Judicial es definitivamente la capacitación, ¿no? Lo he dicho muchas veces, no es una capacitación de un día. Yo les puedo decir, ya hemos capacitado al menos con una capacitación a todos los jueces del Estado. Sin embargo, esto no es de una sola capacitación, ¿no? Tienen que pasar meses o incluso años para poder sensibilizar y poder identificar ahora sí que las áreas de oportunidad de todos y cada uno de los juzgadores para que se encuentren muy capacitados en esa área. Y lo que es más importante, también hay que capacitar a los fiscales, hay que capacitar defensores, ciudadanía e incluso medios también, ¿no? Una imagen y edición de Lordan García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña. La falta de que la ley sea clara o de que, por ejemplo, esos casos se juzguen como feminicidio, como bien decía el entrevistado, algunos de los casos, no todos, pero si no se juzga desde el principio o se cataloga desde el principio, no se juzga como tal. De ahí han surgido muchas leyes alternas. Creo que afortunadamente las víctimas, en muchos de los casos, o los familiares de las víctimas no se quedan de brazos cruzados y hay movilizaciones, hay quien alza la voz, hay movimientos y de ahí surgen otras, ¿no? Como la ley Alina, que no es precisamente, no vamos a hablar de un caso de feminicidio, pero casos que no se juzgan con perspectiva de género. Entonces surge la ley Alina, surge la ley vicaria o está en proceso la ley vicaria que todavía no se autoriza, la ley ácida, que es tan común, sobre todo en pueblos y en Ciudad de México, muchísimos casos en donde buscan matar a la víctima lanzando ácido y en muchos de los casos no las matan y nada más las dejan pues desgraciadas de por vida. O no buscan como tal matarlas, sino que esa belleza que consideran pudiera ser apreciada o valorada por otros hombres se destruya por medio de aventarles algún tipo de ácido. Pero justo el y ya no tengan la posibilidad de rehacer su vida sin estos sujetos. El cuestionamiento es cuando tratan de argumentar no trataba de matarla, ¿no? Que entonces la pena disminuye para el agresor y no, a ver, o sea, había todas las posibilidades de matarla, ¿cómo es posible? Entonces de ahí surge la ley ácida. Entonces mi punto es, al final del día, esta falta de juicio en perspectiva de género ha generado estas otras leyes alternas que se han tenido que estar buscando, empujando y para que al final del día algo de justicia llegue. Sigo sin entender, Alejandra, ¿por qué no avanzan como un cuchillo en mantequilla, siendo que lo evidente es evidente? No hay manera de objetar nada del atraso que llevamos en materia de evolución de leyes. Creo, y a mi pobre entender, y perdóneme si me equivoco, si hay jurisconsultos viéndonos y analizándonos con lupa los comentarios, creo que también el problema radica, y en mucho, que llegan a cotos de poder, por ejemplo en masa, por ejemplo este partido que hoy tiene
la mayoría en ambas cámaras, gente que no tiene la preparación necesaria y suficiente, no solo no para modificar, ni siquiera para crear o generar leyes por donde le busquen. Es gente que no tiene la capacidad, no tiene los estudios, no tiene la preparación, pero llegaron por elección popular porque pues les dijeron, y voten por mí, pero voten por todos mis diputados y por todos mis candidatos. Y pues ahí va la gente y vota sin saber que se está dando también una patada en el trasero. Y hablamos del PG hoy porque es quien está, ¿no? En el pasado tampoco hemos tenido muy buenos resultados. Pero bueno, regresando a lo que mencionas, yo creo que esa es una de las razones, y la otra por la que yo diría no se resbala como cuchillo en mantequilla es, y te voy a responder con un ejemplo de un caso, el de la saxofonista víctima de un ataque ácido. Quien la atacó tiene influencias, era militante de un partido político, tenía un cargo público, el partido lo estaba protegiendo, los diputados en el poder lo estaban protegiendo, entonces ahí es en donde se atora el cuchillo. Ya. Ahí, donde no hay transparencia, en donde México está plagado de corrupción y evidentemente en cuanto sueltan la lana o en cuanto es tu amigo, estaba a punto de salir y ella, porque estoy hablando de un caso sonado, ahora imagínate a alguien que no es una saxofonista, que fue víctima y que nadie conoce. Sí, en este caso a esta mujer afortunadamente le invitan a subir al escenario un grupo como Maná, luego le invitaron también a un concierto, hizo varias apariciones públicas porque fue como muy emblemático y es como bien dices, solo porque había características que le invitaban a ser más pública que otros casos que de los cuales seguramente ni sabemos. No nos enteramos y no les llega esta justicia, obviamente, ¿no? Pero sí la corrupción y todo esto del en donde se atora el cuchillo. Bueno, pues ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que tienen que decir? No se queden callados. Si hay escenarios donde pueden expresar, créanme que este es uno de ellos. Y si no es el que sea de su agrado, pero por favor, acuérdese que su voz tiene que ser escuchada, tiene que ser leída, y para eso ya están las plataformas, para eso existe este espacio. No se quede con una opinión guardada. Dice Gerardo, mamá, pon la grabadora, que hoy sí fue Don Cantú al programa. Les digo que no andaba muerto, ya está de regreso. Muchas gracias, Gerardo.